La carga del trono. Cuando el bufón se hizo príncipe en la gran obra del poder, ¿quién lleva la verdadera máscara? ¿El rey en su trono de oro, o el campesino en el campo de lodo? La historia nos ha enseñado que el peso de una corona puede doblegar al más fuerte, pero también que la sabiduría a veces se esconde tras la sonrisa de un payaso. Esta es la crónica de un reino al borde del abismo. Es la historia de un príncipe que tuvo que perder su identidad para encontrar su propósito, y de un bufón que le enseñó que el corazón del pueblo late más fuerte que cualquier decreto real. Acompáñennos a las tierras de Luminara, un lugar donde el sol besa los campos de trigo, pero las sombras de la injusticia se alargan cada día más. En el próspero reino de Luminara, los campos de trigo se extienden como un mar dorado bajo el sol del mediodía, y los ríos serpentean a través de los valles con un murmullo que parece cantar historias de tiempos antiguos. Las calles de los pueblos y ciudades son un torbellino de vida, los mercaderes pregonan sus duraznos jugosos, tan dulces que su aroma impregna el aire, los herreros golpean el acero en sus yunques, forjando espadas que brillan como fragmentos de espejo, y los niños, con las rodillas sucias y las risas cristalinas, persiguen a las gallinas en un caótico y alegre juego. A primera vista, Luminara es un reino sacado de un cuento de hadas. Pero los cuentos, a menudo, ocultan las verdades más amargas. Bajo la superficie dorada, el pueblo está agotado. Los impuestos les aprietan el cuello como una soga, extrayendo hasta la última moneda de sus bolsillos ya vacíos. Los nobles, envueltos en sus capas de terciopelo y arrogancia, pasean por las calles como si cada adoquín les perteneciera, ignorando las miradas de hambre y desesperación. La brecha entre el palacio resplandeciente y las chozas de barro es tan vasta, tan profunda, que un ejército entero podría perderse en ella. En el corazón de este reino, como una joya inalcanzable, se alza un palacio que brilla como si sus muros estuvieran hechos de estrellas capturadas. Allí reside el príncipe Eduardo, un joven de 22 años con el cabello castaño perpetuamente revuelto y unos ojos que cargan con más dudas que un filósofo perdido en un laberinto. Su padre, el rey Alfonso, yace en su lecho, consumido por una enfermedad misteriosa que tiene a los médicos más sabios rascándose la cabeza y consultando pergaminos polvorientos sin encontrar respuesta. Por los pasillos de mármol, los consejeros del rey murmuran como fantasmas inquietos. Eduardo, el trono te espera, le dicen con voces graves. Debes prepararte. El reino te necesita. Pero para Eduardo, ese trono no es un premio anhelado, sino una jaula dorada que amenaza con aplastar su espíritu. Eduardo no es el príncipe heroico de las canciones de los juglares. No sueña con liderar ejércitos en batallas épicas ni con conquistar reinos lejanos. Sus placeres son más sencillos, más silenciosos. Prefiere esconderse en los vastos jardines del palacio con un libro de poesía entre las manos, o colarse en las cocinas, donde el calor de los hornos y los chismes jugosos de las cocineras sobre los amoríos de los guardias le ofrecen un refugio del rígido protocolo. Pero ser un soñador no te prepara para ser rey, y él lo sabe con una certeza dolorosa. Cada noche, cuando el palacio se sume en un silencio profundo, Eduardo recorre los corredores desiertos. Se detiene a mirar los retratos de sus antepasados, reyes con barbas imponentes y miradas de acero que parecen juzgarlo desde los lienzos. No nos defraudes, parecen gritarle en silencio. No seas débil. Una de esas noches, de pie frente al retrato de su bisabuelo, el rey Bartolomé el Conquistador, cuya mirada pintada parecía atravesarlo, Eduardo se dejó caer en un sillón de terciopelo rojo. La corona de práctica, una versión más ligera que usaba para los ensayos de la coronación, le apretaba la cabeza, un recordatorio constante de su ineludible destino. No estoy listo, susurró a la soledad de la sala. ¿Y si el reino se desmorona bajo mi mando? ¿Y si el pueblo llega a odiarme? Porque aunque Luminara era un reino próspero en apariencia, el pueblo no era feliz.
Los impuestos los exprimían sin piedad, los nobles abusaban de su poder como si fuera un juego macabro, y las cosechas, mermadas por la sequía y la mala gestión, apenas alcanzaban para llenar los platos. Eduardo lo sabía, pero solo a través de los rumores que llegaban al palacio como ecos lejanos y distorsionados. En las reuniones del Consejo Real, los nobles hablaban de números, de estrategias militares y de alianzas, pero la palabra pueblo rara vez se pronunciaba. Nadie mencionaba a la gente. Eduardo anhelaba preguntar, ¿cómo está el pueblo? ¿Qué es lo que realmente necesita? Pero cada vez que intentaba hacerlo, los consejeros lo miraban con una condescendencia helada, como si un niño hubiera pedido permiso para montar un dragón en el salón del trono. Una tarde, harto de las miradas de desaprobación y las reuniones interminables, Eduardo se escapó al patio trasero del palacio. Allí, el olor a heno y a caballos le llenaba los pulmones, y los animales lo saludaban con suaves resoplidos. Se sentó en una bala de paja, hundiendo la cabeza entre las manos. No puedo hacerlo, suspiró. No soy un rey. Solo soy Eduardo. De pronto, una voz alegre, con un toque nasal, rompió el silencio. Vaya, Alteza. Con esa cara, parece que le han servido sopa de coliflor en el banquete real. Era Pipo, el bufón del palacio. Un hombre tan flaco como un junco, con un sombrero lleno de cascabeles que tintineaban a cada movimiento y una sonrisa tan amplia que parecía pintada con tinta permanente. Pipo era el único en todo el palacio que no trataba a Eduardo como si fuera una frágil estatua de cristal. Siempre tenía un chiste a mano, aunque la mitad de las veces fueran tan malos que provocaban risa por pura lástima. Pipo, no estoy para bromas, dijo Eduardo, pero una pequeña sonrisa traicionera se dibujó en sus labios. Oh, Alteza, las bromas son como el aire, siempre necesarias, respondió Pipo, ejecutando una pirueta que casi lo hace aterrizar en un montón de estiércol. Cuéntele a su fiel bufón que le aflige. ¿Es el trono? ¿La corona? ¿O es que le han obligado a bailar con la duquesa de las verrugas otra vez? Eduardo no pudo evitar soltar una carcajada. Pipo tenía ese don único, hacer que incluso los peores días parecieran un poco más ligeros. Así que, contra todo pronóstico y rompiendo todas las reglas de la realeza, le abrió su corazón. Le confesó sus miedos más profundos, sus dudas paralizantes, esa terrible sensación de ser un impostor en su propio hogar. Pipo escuchó atentamente, balanceándose sobre un pie como un pájaro borracho, pero sus ojos, usualmente llenos de picardía, brillaban ahora con una chispa de inteligencia que pocos notaban bajo su disfraz de payaso. Cuando Eduardo terminó de hablar, Pipo se rascó la barbilla, haciendo sonar los cascabeles de su sombrero. Vaya, Alteza. Lo que usted necesita no es un consejero, sino un plan. Un plan tan loco, tan descabellado, que podría funcionar. Eduardo arqueó una ceja, desconfiado. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan puede arreglar todo esto? Pipo sonrió, y su sonrisa fue de esas que hacen que los gatos huyan y los niños aplaudan. Permítame contarle una idea que hará que los juglares canten sobre nosotros durante siglos. El sol apenas despuntaba sobre Luminara, pintando el cielo con delicados tonos naranjas y rosados. En una sala privada del palacio, Eduardo y Pipo se reunieron en secreto. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes que se movían al ritmo de los cascabeles del bufón. Pipo, sentado en el borde de una mesa de roble, balanceaba las piernas como un niño en un columpio mientras explicaba su plan. Un plan tan absurdo que parecía sacado de una de sus canciones más atrevidas. A ver si entendí bien, dijo Eduardo, frotándose los ojos como si quisiera despertar de un sueño surrealista. ¿Quieres que tú, el bufón, te hagas pasar por mí, el príncipe, mientras yo me disfrazo de plebeyo y salgo a las calles a ver qué pasa?
¿Ese es tu gran plan? Pipo asintió con un entusiasmo que hizo sonar todos sus cascabeles. Exacto, Alteza. Yo me pongo su ropa fina, me ajusto su corona brillante y juego a ser príncipe por unos días. Mientras tanto, usted se viste como un campesino, se mezcla con la gente y descubre de primera mano lo que de verdad está pasando. Es perfecto. Eduardo lo miró como si Pipo hubiera sugerido que se subieran a un cerdo para volar a la luna. Pipo, no puedes mantenerte serio ni 2 minutos. La última vez que te dejaron hablar en un banquete, contaste un chiste sobre una gallina y el obispo casi se ahoga con el vino. Pipo se llevó una mano al pecho, fingiendo una herida mortal. Eso fue un éxito rotundo, Alteza. El obispo sobrevivió, ¿no? Además, no se preocupe. Puedo ser regio a mi manera. Hizo una pose dramática, levantando la barbilla y frunciendo los labios como un noble estirado. El efecto se arruinó al instante cuando un cascabel se desprendió de su sombrero y rodó por el suelo con un triste tintineo. Es una locura, dijo Eduardo, pasándose las manos por el pelo, exasperado. Si alguien descubre que el príncipe de Luminara es un bufón disfrazado, el reino entero se reirá de nosotros. O peor, nos colgarán. Pipo se inclinó hacia él, con esa chispa traviesa en los ojos que siempre presagiaba problemas. O tal vez, Alteza, el rey no lo amará, porque por primera vez en la historia, alguien los escuchará de verdad. Piénselo. Usted ve cómo vive su pueblo, yo mantengo el palacio entretenido con un poco de alegría, y al final, todos ganamos. Además, seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo verdaderamente divertido? Eduardo quiso protestar, pero las palabras de Pipo se le clavaron como una flecha. Era cierto. No tenía idea de cómo vivía su gente. Los informes de sus consejeros eran fríos, impersonales, llenos de números y estadísticas, pero nunca hablaban de las personas, de sus sueños, de sus miedos. ¿Cómo podría ser un buen rey si no entendía a quienes debía gobernar? Y, si era completamente honesto consigo mismo, la idea de escapar de los muros del palacio, aunque solo fuera por unos días, era como un soplo de aire fresco en una habitación sofocante. ¿Y si te descubren?, preguntó, aún dudando, pero con un pie ya dentro del plan. Pipo se encogió de hombros con una despreocupación asombrosa. Entonces diré que fue idea suya y me escaparé para unirme a un circo ambulante. Fácil. Eduardo soltó una risa, la primera risa genuina en días. Pipo tenía ese efecto. Hacía que incluso las ideas más terribles sonaran como aventuras épicas. Pero había algo más en el bufón. Bajo sus bromas y piruetas, existía una lealtad inquebrantable que Eduardo valoraba más que cualquier joya del tesoro real. Pipo había estado con él desde que eran niños, escondiéndose en los establos para escapar de las aburridas lecciones de etiqueta. Si alguien podía llevar a cabo este disparate, era él. Está bien, dijo finalmente Eduardo, con una mezcla de miedo y emoción en la voz. Hagámoslo. Pero si esto sale mal, Pipo, te juro que te obligaré a limpiar los establos durante un año entero. Pipo dio un salto, haciendo sonar todos sus cascabeles como si fueran campanas de victoria. Trato hecho, Alteza. Ahora, vamos a buscarle un disfraz de plebeyo. Algo con un auténtico olor a sudor y sin una pizca de terciopelo. Y yo, hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de anunciar una guerra. Me prepararé para ser el príncipe más encantador que Luminara haya visto jamás. Esa noche, mientras el palacio dormía, los dos se reunieron en una sala secreta. A la luz de las velas, intercambiaron sus ropas como actores en una comedia. Eduardo se enfundó en una túnica marrón raída y una capa que olía sospechosamente a cebolla. Pipo,
por su parte, se vistió con una túnica de seda azul real, con la corona de práctica brillando sobre su cabeza. Al mirarse, no pudieron contener la risa. «Pareces un mendigo con sueños de grandeza», dijo Pipo, señalando a Eduardo. «Y tú pareces un bufón que ha robado el armario del rey», respondió Eduardo, ajustándose la capa apestosa. Ambos se rieron, pero en el fondo sabían que estaban a punto de meterse en un lío monumental. Al amanecer, Eduardo salió del palacio por una puerta trasera, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pipo, mientras tanto, se miraba en un espejo, practicando su pose de príncipe con una solemnidad cómica. Luminara, sin saberlo, estaba a punto de vivir los días más extraños y reveladores de su historia. El sol ardía sobre los tejados de paja de la aldea de Piedra Gris, un rincón polvoriento y olvidado de Luminara donde las calles olían a sudor y a resignación. Eduardo, envuelto en su capa con olor a cebolla, caminaba entre las casas destartaladas con el corazón en un puño. Por primera vez en su vida, no era el príncipe. No había guardias a su espalda, ni nobles susurrándole al oído, ni una corona apretándole la cabeza. Era solo un hombre, un desconocido con una túnica raída. Pero esa nueva libertad tenía un precio. El mundo fuera de los muros del palacio era mucho más sucio, ruidoso y complicado de lo que jamás había imaginado. Las calles de Piedra Gris bullían de vida, pero no del tipo que cantan los juglares. Niños descalzos perseguían a un cerdo flaco que parecía más astuto que ellos. Mujeres con la espalda encorvada cargaban cestas de verduras mustias. Hombres de rostro curtido murmuraban maldiciones contra los impuestos que les robaban hasta el último mendrugo de pan. Eduardo se detuvo frente a un puesto donde una anciana vendía manzanas tan arrugadas como su propio rostro. Intentó esbozar una sonrisa, pero la anciana lo miró con ojos llenos de desconfianza. «¿Qué quieres, forastero?», dijo con una voz que sonaba como un cuchillo raspando una piedra. «Si no tienes monedas, no me hagas perder el tiempo». Eduardo, que nunca en su vida había comprado nada, los príncipes no pagan, los príncipes reciben, buscó en su bolsa y sacó la moneda de cobre que Pipo le había dado. La anciana la tomó, la mordió para comprobar su autenticidad y le arrojó una manzana que parecía haber sobrevivido a una guerra. «Los impuestos nos están matando», masculló la anciana mientras guardaba la moneda. «El rey se sienta en su trono de oro mientras nosotros comemos tierra. Y ese príncipe suyo. Dicen que es un débil que no sabe ni atarse los cordones de los zapatos». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Quiso defenderse, decir algo, pero ¿qué podía decir? «Oiga, soy ese príncipe y mis cordones están perfectamente atados». En lugar de eso, murmuró un gracias y se alejó, con la manzana en la mano y el corazón más pesado que una roca. Siguió caminando, observando. Vio a un herrero discutiendo acaloradamente con un recaudador de impuestos, un hombre gordo con un sombrero ridículo que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Vio a una madre regañando a su hijo por robar un panecillo, no porque estuviera mal, sino por el miedo a que los guardias lo atraparan. Vio a un anciano sentado en un banco, con la mirada perdida en el cielo, como si esperara un milagro que nunca llegaría. Cada escena era un golpe directo en el pecho de Eduardo. Este era su reino, su pueblo, y él no sabía absolutamente nada de ellos. Al atardecer, sus pies lo llevaron a una humilde casucha en las afueras de la aldea. Dentro, una familia compartía una sopa tan aguada que parecía más agua con sabor a verduras que comida. La madre, una mujer de rostro cansado llamada Clara, lo vio de pie en la puerta. Y con esa bondad que a menudo solo poseen quienes han sufrido mucho, lo invitó a entrar. «No tenemos mucho, forastero», dijo Clara, ofreciéndole un cuenco de madera, «pero bajo mi techo, nadie pasa hambre».
Eduardo aceptó, aunque el olor de la sopa no era precisamente tentador. Sentado en un taburete que crujía bajo su peso, escuchó. Escuchó a Clara hablar de cómo los impuestos se llevaban la mitad de sus escasas cosechas. Escuchó a su esposo, Tomás, un hombre callado, maldecir en voz baja a los nobles que paseaban en sus elegantes carruajes mientras ellos caminaban descalzos sobre el barro. Y escuchó a su hija, Lucía, una niña de ojos grandes y curiosos, preguntar con una inocencia desgarradora, ¿crees que el príncipe sabe que tenemos hambre? Eduardo casi se atraganta con la sopa. Tosió, intentando ganar tiempo. Quizá no lo sabe todo, murmuró, pero tal vez quiera aprender. Clara soltó una risa amarga, desprovista de alegría. ¿Aprender? Los príncipes no aprenden. Viven en su mundo de seda y vino, mientras nosotros contamos las migajas. Esas palabras se clavaron en el corazón de Eduardo como un puñal. Por primera vez, sintió una vergüenza profunda de ser quien era. Él, que había crecido entre banquetes y almohadas de plumas, nunca había conocido el hambre. Él, que debía proteger a su pueblo, no tenía ni la más remota idea de su sufrimiento. Se despidió de la familia con un nudo en la garganta y la promesa silenciosa de volver. Mientras caminaba de regreso bajo un manto de estrellas, una pregunta lo atormentaba: ¿sería alguna vez digno de ese trono que tanto temía? Mientras tanto, en el palacio, las cosas eran interesantes. Pipo, vestido con la túnica de seda azul y la corona de práctica, que le quedaba un poco grande y torcida, estaba a punto de hacer su primera aparición oficial como príncipe. Los nobles lo esperaban en el gran salón, con sus narices en alto y sus miradas críticas. Cuando Pipo entró, los murmullos cesaron. Todos los ojos se posaron en él. Normalmente, habría hecho una pirueta o contado un chiste sobre el tamaño de la nariz del duque, pero se enderezó, levantó la barbilla y pensó: piensa como un príncipe. Por desgracia, su primer paso fue un desastre. La túnica se le enredó en los pies y estuvo a punto de caer de bruces. La sala contuvo el aliento, pero Pipo, con la rapidez de un zorro, convirtió el tropiezo en una reverencia exageradamente elegante. «Nobles de Luminara», exclamó con una voz que intentaba sonar majestuosa, pero que sonaba más como un vendedor de mercado. «Qué honor estar aquí con tan fina compañía». Los nobles se miraron, desconcertados. ¿Era una broma? ¿El príncipe estaba de un humor extraño? Antes de que pudieran decidir, Pipo, improvisando como si su vida dependiera de ello, anunció: «Hoy he decidido abrir las puertas del palacio al pueblo. Quiero escuchar a la gente». ¿Qué mejor manera de gobernar que saber qué es lo que quieren, eh? El consejero principal, un hombre flaco con una barba que parecía un nido de pájaros, carraspeó: «Alteza, con todo respeto, el pueblo no necesita audiencias, necesita orden, impuestos, estabilidad». Pipo se rascó la cabeza, haciendo que la corona se ladeara aún más. La sala soltó una risita. Viendo su oportunidad, Pipo sonrió. «Orden. Sí, claro. Pero díganme, ¿cómo mantenemos el orden si el pueblo piensa que solo somos un montón de pavos reales con coronas?» Hizo una pausa y guiñó un ojo. «Sin ofender a los pavos reales, que son criaturas muy dignas». La sala estalló en risas. Incluso el consejero de la barba no pudo evitar una sonrisa. Durante la audiencia, Pipo dejó que los pocos aldeanos que se habían atrevido a viajar al palacio hablaran libremente. Hablaron de cosechas perdidas, de guardias corruptos, de niños que dormían con el estómago vacío. Pipo escuchaba, asintiendo como si lo entendiera todo, aunque por dentro pensaba: «Por todos los santos, esto es más serio de lo que esperaba». Cuando un panadero se quejó de que los impuestos sobre la harina no le dejaban trabajar,
Pipo se levantó del trono. ¿Saben qué? El próximo banquete real será de pan. Solo pan. Y si los nobles quieren algo más fino, que se lo paguen de su bolsillo. La sala volvió a reír, pero esta vez, los aldeanos aplaudieron. Por primera vez, sentían que alguien no solo los oía, sino que los escuchaba. Al final del día, los rumores corrían por Luminara como un reguero de pólvora. El príncipe ha cambiado, decían. Es cercano, es gracioso, hasta parece humano. Esa noche, Pipo, exhausto y con la corona torcida, se miró en un espejo en los aposentos reales. Pipo, amigo mío, se dijo a sí mismo, o eres un genio, o estás a punto de meter al verdadero príncipe en un lío del tamaño de un dragón. Lejos del palacio, Eduardo caminaba por los senderos polvorientos, con las palabras de Clara resonando en su cabeza. El contraste era brutal. En el palacio, un bufón era aclamado como un héroe, mientras que el verdadero príncipe se sentía más inútil y perdido que nunca. Luminara, sin saberlo, estaba viviendo una farsa que cambiaría su destino para siempre. El palacio de Luminara, con sus salones llenos de ecos, era un lugar donde los secretos se escondían en cada sombra. Y nadie conocía mejor esos secretos que don Gregorio, el consejero principal del rey. Un hombre cuya barba parecía un nido de cuervos y cuyos ojos tenían el brillo astuto de un zorro. Don Gregorio era un tiburón en aguas doradas, siempre olfateando oportunidades para aumentar su poder. Y mientras observaba al príncipe en el gran salón, algo le olió a podrido. Pipo, sentado en el trono con la corona torcida y una sonrisa de mercader, había mejorado en su papel. Ya no tropezaba y sus chistes hacían reír a los aldeanos. Pero don Gregorio no reía. Ese no es Eduardo, murmuró para sí. Conocía al príncipe desde niño. Eduardo era un soñador, sí, pero nunca había tenido esa chispa bufonesca. La forma en que Pipo gesticulaba, las bromas. Y luego, ese detalle, don Gregorio juraría haber oído un tintineo de cascabeles. Esa noche, reunió a sus guardias más leales, hombres con más lealtad al oro que al reino. El príncipe no es el príncipe, dijo. Es un impostor, probablemente el bufón. Si lo demostramos, el trono quedará vulnerable. Y alguien con experiencia deberá tomar las riendas. Sus hombres se entendieron. La ambición de don Gregorio era un secreto a voces. Ordenó a sus espías seguir al falso príncipe en el palacio y buscar al verdadero Eduardo, quien, sospechaba, debía estar escondido entre el pueblo. El escándalo sería su boleto al poder. Mientras tanto, en las calles de Piedra Gris, Eduardo se unió a un grupo de leñadores. Uno de ellos, un hombre fornido llamado Mateo, compartió su agua con él. «No eres de por aquí, ¿verdad?», le preguntó. «Pareces más un escribano que un leñador. Pero no te preocupes, aquí solo pedimos que cargues tu parte». Eduardo, agradecido, trabajó junto a ellos. Mientras lo hacían, Mateo despotricaba contra los nobles, los impuestos y el príncipe, quien probablemente está demasiado ocupado eligiendo coronas nuevas. Eduardo apretó los dientes, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. Quería gritar que él era ese príncipe y que quería cambiar las cosas, pero ¿cómo? No tenía poder, ni plan, solo una capa apestosa y un corazón lleno de dudas. Ese día, en el mercado, su impotencia se hizo insoportable. Vio a un grupo de guardias reales acosar a un joven panadero. «No pagaste el impuesto del mercado», gritó uno, antes de golpear al chico en el brazo con un garrote. La multitud miró hacia otro lado, aterrorizada. Eduardo sintió una furia helada. Quería intervenir, pero sabía que como plebeyo, no podía hacer nada. Cuando los guardias se fueron, se acercó al joven y le ofreció una moneda.
El chico lo miró con desprecio. Guarda tu lástima. Esto es culpa del príncipe, que nos deja a merced de estos perros. Eduardo se alejó, destrozado. ¿Cómo podía ser rey si no podía proteger ni a uno solo de sus súbditos? Por primera vez, se preguntó si Pipo no haría un mejor trabajo en el trono. Al menos él hacía reír a la gente. De vuelta en el palacio, Pipo resolvía una disputa entre dos mercaderes con una sabiduría salomónica y cómica a la vez. Compartirán el puesto, decretó. Un día tú, un día el otro. Y yo mismo vendré al mercado para asegurarme de que cumplen. La sala estalló en aplausos. La gente lo adoraba. Pero don Gregorio observaba desde las sombras. Sus espías le trajeron noticias. Un forastero con modales finos y una capa apestosa había sido visto en Piedra Gris, defendiendo a un panadero. Don Gregorio sonrió. Tenía el hilo del que tirar. El juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Llegó la fiesta de la primavera, el evento más grande del año. Las calles de la capital eran un mar de colores, música y alegría. Y todos esperaban el discurso del príncipe desde el balcón del palacio. Pipo estaba más nervioso que nunca. Mientras, entre la multitud, Eduardo observaba, escuchando a la gente hablar con cariño del nuevo príncipe, el que los escuchaba, el que bromeaba con ellos. Sentía una punzada de envidia, pero también de orgullo por su amigo. Mientras Pipo se preparaba, don Gregorio ultimaba su plan. Tenía testigos, tenía pruebas. Iba a exponer al impostor frente a todo el reino. Cuando Pipo apareció en el balcón, la multitud rugió. Pueblo de Luminara, comenzó, hoy celebramos la primavera, la vida y la esperanza de que el vino no se acabe antes del anochecer. La gente rió y aplaudió. Pipo habló de un reino donde todos pudieran comer pan sin miedo, contó chistes, y se ganó por completo a la plaza. Desde abajo, Eduardo vio cómo los hombres de don Gregorio se movían entre la gente, susurrando, sembrando la duda. La trampa estaba lista. Y justo cuando Pipo terminaba su aclamado discurso, don Gregorio dio un paso al frente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dramáticos, cuando el consejero decidió actuar. La plaza aún vibraba con la energía de la fiesta. Pueblo de Luminara, gritó don Gregorio, su voz cortando el aire como un cuchillo. Han sido engañados. Ese hombre en el balcón no es su príncipe. Es un impostor, un bufón vestido con ropas robadas. Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza. Pipo, en el balcón, se puso pálido. Intentó hacer una broma, pero su voz tembló. ¡Qué disparate, don Gregorio! Si alguien parece un payaso aquí, es usted con esa barba. La multitud rió, pero era una risa nerviosa. Don Gregorio hizo una seña. Sus guardias trajeron a un testigo, un hombre que señaló a Pipo. No es el príncipe. El verdadero príncipe está entre el pueblo, disfrazado. Lo vi con mis propios ojos. El murmullo se convirtió en un rugido de confusión y rabia. Pipo estaba atrapado. La verdad, afilada y brutal, estaba saliendo a la luz. Desde el corazón de la multitud, Eduardo sintió que el mundo se detenía. Su primer instinto fue huir, desaparecer. Pero entonces vio los rostros de la gente que había conocido, Clara, Mateo, la pequeña Lucía. No podía abandonarlos. No podía abandonar a Pipo. Con el corazón latiendo desbocado, se abrió paso entre la gente. Subió al estrado donde don Gregorio acusaba al bufón de traición. «Basta», gritó Eduardo, quitándose la capucha. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Soy Eduardo, el verdadero príncipe», dijo con voz temblorosa pero firme.
Y todo lo que ha dicho don Gregorio es cierto. Ese hombre en el balcón es Pipo, mi bufón. Pero no es un traidor. Él solo siguió mis órdenes. La multitud jadeó. Don Gregorio sonrió, creyendo haber ganado. Pero Eduardo no había terminado. Quise ver con mis propios ojos cómo vivía mi pueblo, continuó, su mirada recorriendo los rostros de los aldeanos. Quise saber qué los hace reír, qué los hace sufrir. Y lo que vi me avergüenza. Guardias que roban, nobles que abusan, un reino que se desmorona mientras el palacio brilla. Pipo no es el impostor. El impostor he sido yo, por no haberlos escuchado antes. El silencio era absoluto. Pipo, en el balcón, se quitó la corona lentamente y bajó para unirse a su amigo. Esto es un escándalo. Una traición, gritó don Gregorio, intentando recuperar el control. Pero la multitud ya no lo escuchaba. Pipo se paró junto a Eduardo y levantó la corona de práctica. Sí, soy un bufón. No tengo sangre real. Pero este hombre, dijo, señalando a Eduardo, tuvo el valor de quitarse su corona y caminar entre ustedes, de ensuciarse los pies en el barro para escuchar sus historias. ¿Cuántos reyes harían eso? Entonces, una voz se alzó desde la multitud. Era Mateo, el leñador. Es verdad. El príncipe estuvo con nosotros, compartió nuestro pan. Otras voces se unieron, recordando al forastero amable y curioso. El apoyo de la gente cambió de dirección como el viento en una tormenta. Eduardo sintió una nueva fuerza nacer en su interior. Miró directamente a don Gregorio. He oído de tus abusos, dijo con una voz que, por primera vez, sonaba como la de un rey. De los impuestos que has inflado para llenar tus bolsillos, de los guardias que actúan como bandidos bajo tu mando. Tu lealtad no es al reino, sino a tu propia ambición. Guardias, arresten a este hombre. La multitud rugió de aprobación mientras los guardias, viendo hacia donde soplaba el viento del poder, rodearon a un pálido y derrotado don Gregorio. Eduardo se volvió hacia su pueblo. El trono no es un lugar para esconderse, es un lugar para servir. Juro por mi padre, y por todos ustedes, que seré el rey que Luminara merece. La plaza estalló en un aplauso atronador. Eduardo miró a Pipo, quien le hizo una reverencia exagerada. Siempre a su servicio, Alteza. Pero por favor, la próxima vez, consígame una corona que no se caiga. Eduardo rió, y por primera vez, toda la plaza rió con él. Había aprendido la lección más importante de todas, un verdadero rey no se define por su corona, sino por su corazón. En los días que siguieron, el reino de Luminara comenzó a cambiar. Eduardo, fiel a su palabra, destituyó a los nobles corruptos, reformó el sistema de impuestos y abrió las puertas del palacio para escuchar directamente a su gente. Los mercados volvieron a florecer, no solo con mercancías, sino con esperanza. Los juglares compusieron nuevas canciones, no sobre batallas lejanas, sino sobre el príncipe que cambió su corona por una capa apestosa para encontrar el alma de su reino. Luminara no se convirtió en un reino perfecto de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, era un reino con un futuro. Y en algún rincón del palacio, Pipo, el bufón, el héroe inesperado, seguía haciendo reír a todos, recordándole al joven rey y a todo el mundo que a veces, para ver la verdad, solo se necesita la perspectiva de un payaso. Así, Luminara aprendió que la verdadera realeza no se hereda, se gana. No reside en la sangre que corre por las venas, sino en la empatía que late en el corazón. Y esta crónica nos deja una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿para aprender a gobernar, es necesario primero aprender a servir? Si esta historia ha resonado en usted, compártala, para que el eco de la justicia y la risa llegue a más rincones. Gracias por acompañarnos.